Perú, 5 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en el Boletín Oficial, un documento que a simple vista parece, no sé, muy árido, Sí, muy técnico. pero que en realidad es un mapa detallado del país en movimiento. Vamos a ver de todo, desde cimientos de nuevos edificios y obras para contener ríos, hasta las estrategias casi de ajedrez en el mundo corporativo. Exacto. Y también las promesas rotas que terminan en tribunales, y esos pequeños trámites que, bueno, le pueden cambiar la vida a una persona. Es que es una radiografía precisa. Detrás de cada resolución, de cada aviso, hay una historia. De poder, de dinero, de conflicto y de aspiración también, Justamente, la idea es conectar todos esos puntos. para revelar el panorama completo. Bueno, empecemos por lo más grande, lo que se ve, lo tangible, la infraestructura. El Estado está en plena faena. Me llamó mucho la atención un proyecto en Huancavelica, en el distrito de Ascensión. Van a construir su nuevo palacio municipal. Ajá. Pero lo interesante no es solo la obra, que cuesta más de 10 millones de soles, sino cómo la van a financiar. Ah, el mecanismo de obras por impuestos. Ese mismo. Es una de las herramientas de política pública más interesantes de las últimas décadas. La idea es muy simple en realidad. A ver. En lugar de que una empresa le pague sus impuestos al Estado en dinero, invierte esa plata directamente en ejecutar una obra pública que la comunidad necesita. Claro, es como decirle al sector privado, mira, no me des el dinero, mejor úsalo para construir este colegio o este puente. Exactamente. Y en este caso de Ascensión, lanzan dos convocatorias, una para la obra y otra de más de 680,000 soles solo para la supervisión. Totalmente. Y eso habla de la complejidad, ¿no? Pero, además, este mecanismo revela un mapa. Un mapa no oficial de las prioridades del sector privado. O sea, te dice qué empresas tienen el capital y el interés para meterse en esto. Claro, y la capacidad logística. A veces son mucho más ágiles que el propio Estado. Acelera proyectos, sí, pero también es ceder una cuota de control. Y para construir, sea como sea, se necesita lo más básico: el terreno, la tierra. Ahí es donde entra otra entidad con un poder inmenso. La Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN. El boletín está lleno de sus movimientos. Sí, están adquiriendo terrenos masivamente, sobre todo para proyectos de protección contra inundaciones, algo clave con el cambio climático. Destacan dos proyectos por su escala. Sí, la defensa ribereña del río Tumbes y la del río Chicama, en La Libertad. Son obras gigantescas para evitar que los ríos se desborden. Y aquí vemos el lado más crudo del poder del Estado. El boletín publica unas listas larguísimas de ocupantes de predios afectados. No son números, son personas. Son personas, con nombre, apellido, DNI. Publican las coordenadas exactas de los terrenos que van a ser expropiados y les dan, apenas 5 días para presentar alguna oposición. 5 días. Es un arma de doble filo esa visibilidad. ¿Por qué? Por un lado es transparencia. Es obligatorio. El Estado no puede quitarte tu tierra en secreto. Pero por otro, es la exposición pública de familias que están a punto de perder su casa, su medio de vida. Todo en nombre de un bien mayor. Es el eterno conflicto, ¿no? El interés colectivo contra el derecho individual. ¿Tal cual? Y vemos cómo se formaliza. Hay resoluciones de la SBN, la Superintendencia de Bienes Estatales, que le entregan a la ANIN la primera inscripción de dominio de terrenos en La Libertad e ICA. Ese es el paso final, el papeleo que cierra el círculo. Vemos el ciclo completo, entonces. Así es, el Estado planifica, busca el financiamiento privado con obras por impuestos y en paralelo ejerce su poder para conseguir la tierra. Todo a la vista de todos. Y la maquinaria no solo construye, también se equipa. Aeropuertos del Perú, por ejemplo, está licitando la compra de torres de iluminación. Ah, sí, lo vi. Más de $410,000 para 9 aeropuertos, desde Iquitos a Piura. Son esas piezas que parecen menores las que mantienen al país funcionando. Y mientras el Estado mueve estas piezas gigantes, el sector privado está en su propia partida. Una partida de ajedrez a nivel nacional. Es una analogía perfecta. El mundo corporativo es un tablero en constante reorganización. Y hoy vemos jugadas muy claras. Por un lado, las fusiones. Jugadas de consolidación, de poder. La cementera UNACEM Perú, que es un gigante, absorbe a una empresa más pequeña, Digicem. La lógica es clara. Clarísima.
Sumar fuerzas, eliminar un competidor, ganar mercado, reducir costos. Y en el otro extremo del tablero, la jugada opuesta. La escisión. La división. Sí. LinkTech SAC, una empresa de tecnología, se parte en tres. Una se queda como estaba y nacen dos nuevas, Cubitech y Tech Solutions. A ver, ¿por qué una empresa querría dividirse? Pues hay varias razones estratégicas. Puede ser para especializar operaciones. Imagina, una se dedica al software, la otra al hardware. Cada una se enfoca, es más ágil. Entiendo. O puede ser para aislar riesgos, o para separar líneas de negocio que rinden muy distinto. Quizás una parte es muy rentable y la otra es una apuesta a futuro. Al separarlas, es más fácil que entren nuevos inversores interesados solo en una de las partes. Es como podar un árbol. Exacto, para que ciertas ramas crezcan más fuertes. Pero, bueno, no todos los movimientos son de crecimiento o reorganización. Hay uno que me pareció una señal de alarma. A ver. Caján Licores S.A. anuncia una reducción de su capital social en más de 11.6 millones de soles. Uf, es muchísimo dinero. Y la razón que dan es restablecer el equilibrio debido a pérdidas acumuladas. Esto suena mal. Suena y es una medida contable muy, muy drástica. A ver, imagina que el capital social es el dinero que los socios pusieron al principio. Las pérdidas son un agujero que se ha ido comiendo ese capital. Ajá. Reducir el capital es, en sencillo, reconocer oficialmente el tamaño de ese agujero. Es achicar la empresa en los papeles para que las cuentas cuadren. Es una forma de limpiar el balance. Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿están limpiando la casa para sobrevivir o es la crónica de una muerte anunciada? Esa es la clave. No siempre es una mala señal. A veces es un paso valiente y necesario para sincerar las cifras y seguir operando sobre una base realista. Pero sin duda es una bandera roja gigante. Indica que la empresa ha pasado por problemas muy serios que ha quemado mucho capital. Un inversor ve esto y lo primero que pregunta es, ¿y cuál es el plan para revertir la situación? Claro. Sin un plan claro, es el preludio de algo peor. Exacto. Y para completar el cuadro, el boletín también es, digamos, el cementerio y la maternidad de las empresas. Vemos la disolución de Residencias S.A., una que llega a su fin. Y al mismo tiempo una pequeña EIRL que se transforma para crecer en una SAC. Son los ciclos de vida, muerte y transformación. Sí, y de esta planificación, de estas estrategias, a veces las cosas no salen como se esperaba. El boletín también es el registro público de cuando las promesas se rompen. Y vaya si hay promesas rotas. Hay un caso que parece sacado de una serie de televisión. ¿Cuál? Indecopi, la Agencia de Protección al Consumidor, le abrió un proceso a la Universidad Tecnológica del Perú, la UTP. Ajá, por competencia desleal y publicidad engañosa. Lo leí. Los detalles son increíbles. La denuncia la pone un ciudadano. La UTP se publicitaba como que tenía la Facultad de Medicina más moderna del Perú. Las imágenes eran espectaculares. Sí, un campus de última generación, laboratorios de punta, hospital simulado. Y hasta salas de disección con realidad aumentada y virtual. El sueño de cualquier estudiante de medicina. Claro. El problema, según Indecopi, ese campus maravilloso todavía estaría en construcción. O sea, no existiría. Es como vender boletos para un concierto en un estadio que todavía es un hoyo en el suelo. Exactamente. Y la cosa se pone peor. ¿Hay más? Sí. La publicidad mencionaba a una decana que presuntamente ya no trabajaba allí. Promocionaba convenios con instituciones que supuestamente tampoco eran ciertos. Y para colmo, se alega que la construcción ni siquiera tenía licencia de edificación. Es una cadena de presuntas falsedades. La UTP tiene 10 días para defenderse, pero el golpe a la reputación ya está dado. Absolutamente. Y lo que une este caso con otros que vemos es esa idea de la promesa rota, ¿no? La UTP promete algo que supuestamente no puede dar. Es una ruptura de confianza. Y esta idea se extiende. Veo también varios avisos de remates públicos de inmuebles. Claro, esa es otra promesa rota. Pero en el ámbito financiero, una familia firma una hipoteca, promete pagar una deuda por una casa. Y cuando esa promesa no se cumple, el sistema legal se activa. Y el boletín anuncia el final de ese proceso.
El remate de la propiedad en Los Olivos, en Villa El Salvador, 2 departamentos en Trujillo. Y el detalle que me impacta es que el aviso especifica que el remate será virtual, por Google Meet. La tragedia personal de perder tu casa gestionada en una videollamada. Es la consecuencia final, fría y burocrática. Y hay un tercer tipo de promesa rota, la del servicio público. En el boletín, la UGEL de Yauyos, una unidad de gestión educativa, publica una resolución durísima. Destituyen a un profesor y director encargado. La resolución es tajante, además. Dice que la sanción se ejecuta de inmediato y ningún recurso la suspende. No sabemos qué hizo, pero la medida habla de una falta muy grave. Es la ruptura de la promesa de un funcionario de servir con integridad. Exactamente. Si conectas los 3 casos, la universidad, las hipotecas y el funcionario, ves un patrón. El boletín no solo registra contratos, es el archivo de las consecuencias. Es donde la sociedad documenta qué pasa cuando se rompe la confianza. Ya sea comercial, financiera o cívica. Y de estos conflictos, el boletín nos lleva a cosas mucho más cotidianas. Hay un aviso que publican 2 bancos, Citibank y la Caja Rural Incasur, que seguro que a más de uno le hará levantar una ceja. ¿Ah, sí? Es uno de esos avisos que revelan una ley que casi nadie conoce. ¿Cuál? Están informando que van a transferir al Fondo de Seguro de Depósitos el dinero de todas las cuentas bancarias que han estado inactivas por más de 10 años. 10 años, sin un solo movimiento, ni un depósito ni un retiro. La ley, la 2672, los obliga. El aviso es básicamente una última llamada. Aparezcan ahora o callen para siempre. Algo así. Dan 10 días hábiles para que los titulares reclamen su dinero antes de que se vaya al fondo común. Yo me pregunto cuánto dinero debe haber flotando en ese limbo financiero. ¿Te imaginas? El tesoro olvidado en cuentas inactivas. Debe ser una suma considerable. Te hace pensar en revisar si algún pariente lejano dejó alguna cuenta perdida por ahí. Totalmente. Es un recordatorio de que hay que mantener un registro de nuestros activos. Y del dinero olvidado pasamos a algo más fundamental. La identidad. El nombre propio. Sí. En Espinar, Cusco, una ciudadana inició un proceso de rectificación de su partida de nacimiento. Y no es un capricho. Necesita corregir el apellido de su madre de Machaca a Machaca, con doble C. Y también el nombre de su padre y otro apellido. Muro. Un muro que te puede impedir recibir una herencia, registrar una propiedad, sacar un pasaporte. Tu identidad legal no coincide con tu identidad real. Y el hecho de que un trámite tan personal requiera una publicación en el diario oficial del país demuestra lo serio que es. No es como cambiar tu nombre en una red social. Claro. Es un acto formal, público, que busca dar certeza jurídica. La burocracia, con todos sus peros, es el sistema que hemos creado para garantizar que somos quienes decimos ser. Es el andamiaje invisible de nuestras vidas legales. Entonces, después de analizar todo esto, queda claro que el boletín oficial es mucho más que una pila de documentos. Es un organismo vivo, un diario que narra el pulso del país. Sí, vemos las grandes obras que se proyectan, las empresas que nacen y mueren, los conflictos. Y las pequeñas historias personales que buscan corregir el pasado para asegurar su lugar en el registro oficial. Sin duda. Y creo que esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta para quien nos escucha. A ver. En una era de titulares de 280 caracteres, de información instantánea y superficial, ¿qué valor tiene detenerse a examinar con esta calma las estructuras formales que de verdad rigen una sociedad? ¿Qué podríamos descubrir sobre nuestro propio entorno si analizáramos con este detalle los avisos y resoluciones que, aunque son públicos, casi siempre pasan desapercibidos?